Bien, este es un video que había grabado, pero me arrepiento y lo borré. Lamentablemente lo borré. Quiero hablar sobre... Obviamente no va a salir igual al otro. Siempre que me pasa esto, repito, porque quiero dejar claro que el otro me había quedado súper bien. O sea, ya pensándolo con tiempo me había quedado muy bien, pero en el momento, no sé, me arrepentí y lo borré. Es sobre... Bueno, más que nada, yo cuando hablo de un tema a veces hablo y me van llegando ideas y es lo que voy diciendo, pero algo que veo muy marcado siempre es el tema de la mente, el tema mental de la humanidad. Investigando, indagando y sacando conclusiones, como la mente es parasitada, como constantemente el ataque de las fuerzas hostiles, de Satanás, de los demonios, como les llamen, van a la mente de la persona. Esto no quiere decir que la mente sea mala, o sea, la mente es la que es todo, o sea, mientras estamos aquí, pero muchos esoteristas o demás hablan de diversas capas, ¿no? Está el cuerpo mental, el cuerpo astral, etcétera, etcétera. O la psique de los gnósticos. Y el neuma. Entonces, la psique pertenece al demiurgo. La psique, como los psicólogos o demás, en la antigua Grecia le dijeron al alma o a la mente. Entonces, en la psique es donde se penetra, ¿no? Por eso, ¿a poco no parece interesante que muchas personas dicen que oyeron voces? Muchos que han asesinado o demás dicen que oyeron voces, que alguien les ordenó. Mucha gente que dice que oye voces, ¿no? Que según recibe mensajes y oyen voces, sabrá tú de quién sean verdaderamente esas voces. Muchos están esquizofrénicos o demás, o muchos que catalogan de esquizofrénicos quizás realmente vean y escuchen demonios o estas entidades. Yo conozco unas personas por aquí que está católica de esquizofrenia y ella habla que ve muertos y demás, o sea, y te pones a ver hasta qué punto alucina o hasta qué punto es verdad. Y sobre temas de... Pues yo no soy psicólogo ni nada, pero me parece interesante que mucha gente cataloga con depresión o demás. Creo que la depresión, pues muchas veces es simplemente una palabra que inventaron para las personas que no están a gusto en esta vida material. O sea, que ya vemos la realidad y que vemos lo brutal de esta realidad. Y que muchas veces te pueden catalogar de, de que estás en depresión o demás, cuando no es así. Simplemente puedes ser realista, ¿no? O de ser negativo, pero no es ser realista muchas veces. Es cuando quieres tapar algo o mucha gente, cuánta gente no hay que tapa sus emociones con una sonrisa diario, ¿no? Para evitar decir, ¿cómo estás? O para evitar decir que pues no estoy bien o algo. Mucha gente siempre está sonriendo, además, o lo tapa con drogas, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Pero incluso el tema de la ansiedad, ¿no? Estar ansiosos por el futuro, etcétera. El tema del tiempo, el tema de Cronos, que esta creación es de Cronos, el tiempo. Estamos ansiosos porque el espíritu no conoce de tiempo, pero aquí estamos. Yo desde pequeño me llamaba la atención, ¿no? El horario, el tiempo. Estamos regidos por calendarios. Una y otra vez volvemos. Cada fecha, 365 días, ya es otro año, otro año. Como el Día de la Marmota. No sé si han visto esa película. Todo se repite. Pero el tema mental, incluso de las indecisiones, de qué decisión tomar, de qué tema hablar, de qué no hablar, de que si hablas estás chalado, estás loco, de que... O sea, son muchas cuestiones mentales. Y más que nada ahorita estoy grabando esto de noche porque en la noche parece que es cuando se vienen más pensamientos. Y mucha gente no puede dormir porque solo está pensando. Hay muchos factores, muchos por los que no puedes dormir, pero otro tanto es la mente, ¿no? Cuando estamos en silencio, cuando no estamos en distracciones, viendo tele, viendo videos, incluso leyendo. Pero leyendo es menos porque si se dan cuenta cuando uno lee,
es cuando muchas veces vienen pensamientos también. No te permiten concentrar. Pero las otras distracciones como ver tele o videos, etcétera, oír música, ahí estás concentrado. Más bien ahí no te molestan estas cuestiones mentales. Y la otra vez, esto también lo digo porque la otra vez estaba escuchando a una persona, ¿no?, que hablaba sobre esto de demonios, etcétera. Una persona que estaba muy instruida en la cábala y este tema esotérico de los judíos. Y él hablaba, ¿no?, de cómo los demonios parasitan y demás. O sea, estaba muy despierta esta persona. Me llamaba la atención todo lo que decía. Y en un momento dijo eso, ¿no?, que siempre hay demonios que... Porque me parece que es hasta demonólogo, o no sé cómo llamarlo. O sea, que estudian todo este tema de los demonios. Dice que hay demonios y es increíble todas las coincidencias que uno encuentra a veces con personas o con uno mismo, ¿no? O sea, hay demonios para cada ocasión, para cada cosa. Y hay demonios, él mismo lo dijo, que antes de dormir hacen el insomnio. Y el insomnio muchas veces yo también lo he escuchado de otras personas, que es causado por otras entidades, etcétera. Una persona que conocí que era medium me hablaba sobre entidades desencarnadas que causan insomnio y demás cosas. Y actualmente parece que hay una pandemia de insomnio, más allá de otras cuestiones alimentarias o incluso parece que el wifi y los teléfonos y demás causan alteraciones en el sueño. Pero para mí es increíble a veces, porque yo siempre que hablo de algo es porque lo he comprobado, o muchas veces lo he experimentado, ¿no? Y cuando uno va a dormir es cuando más se vienen cosas a la cabeza que te impiden dormir. Ya lo he dicho, que si no descansa uno, pues anda como zombie y no rinde uno igual. Es como una batería que le quitan poco a poco la pila y pues al fin de cuentas terminas muriendo, ¿no? Hay muchos casos de personas que han dicho de la importancia de dormir. Y porque a estas personas no les convendrá que duerman, ¿no? A veces. O porque tanto énfasis en causar este insomnio o demás. Y más allá de que estas personas, por decirlo de alguna manera, con pensamientos dualistas o pesimistas hacia la creación, nunca, quizás brutalmente, nunca hicieron énfasis en el suicidio, además. Y se sabe que muchos que se han suicidado o se han intentado suicidar escuchan voces o son pensamientos constantes en la cabeza. ¿Quién o qué causa esto? O sea, habrá personas escépticas o no, pero yo creo que sí son causados por entidades negativas, ¿no? Que solamente tratan de jugar contigo mentalmente. Es como lo que muchos han dicho, ¿no? De que tenemos el bien y el mal en nosotros al estar aquí, y depende de lo que alimentemos. Es en constante lucha. Los demonios, las fuerzas hostiles, oscuras, las tinieblas, siempre van a querer apoderarse de uno. Y el caso de los suicidios, además, cuántos casos han habido de personas que han dicho cosas que saben, o temas de conspiración y demás, y terminan suicidándose, ¿no? Muchas veces puede que sí sea así, muchas veces que los asesinen, o muchas veces que ataquen en la mente para que se suicide esa persona. O si te suicidas, no logras hacer lo que estaba planeado en tu vida y no logras quizás descubrir algo que ya mero estabas destinado a descubrirlo. Entonces la jugada fácil de estas entidades es deshacerte de ti, pero tú mismo. O sea, ¿cómo? Atacando en la mente, induciendo tus pensamientos y cometiendo errores. Como ya decía, hay muchos casos de personas que cometen asesinatos o demás brutalidades, que escuchan estas voces, etcétera. No hace falta más decir que personas completamente parasitadas y las atrocidades que hacen, o personas sin alma, ¿no? Como ya decían. Los gnósticos, además, que haya personas que no tienen espíritu ni psique. Pero incluso las influencias astrológicas que decían los gnósticos, o es que los astrólogos y muchos que saben del esoterismo, de estas escuelas filosóficas mistéricas,
O la parte esotérica religiosa ya hacen énfasis en la influencia de los planetas, de la luna. O sea, y esas influencias como son en las emociones. Y que habla de diferencia de una emoción a lo mental. O sea, una emoción de enojo, de tristeza, etcétera, que es, o de constante tristeza le llaman depresión. Ahora, la depresión está en la mente. ¿Dónde está? Donde quiera que esté, sea emoción, sea mental, es algo que te impregna en ti. Y obviamente, pues estas personas, repito, yo no estudié psicología ni nada, lo catalogan de una enfermedad mental, que claro que puede existir. Yo no estoy en contra de la psiquiatría ni nada, pero muchas veces ellos lo hacen simplemente para medicarte y sin ver quizás este fondo mistérico, esotérico, ¿no? Que sí puede ser que haya algo atacándote, que haga que actúes de tal manera o que seas diferente. Incluso en términos de brujería y demás, las personas cambian. Pues los de antes hablaban de tulpas, de egregores, son creaciones mentales, o sea, como que tenemos la capacidad de crear mentalmente muchas cosas. Muchos hablan del poder de la mente, del poder de la atracción, y todo está enfocado en la mente, en el poder de la mente. Entonces todos esos temas, pues, si no lo controlamos, puede caer en malas manos, ¿no? Y si tú no te controlas, pues alguien más te va a controlar como un títere. Las cuerdas, pues, serían etéricas, dirigidas a tus pensamientos y demás. A veces uno le quiere creer, pero mediums o demás, como decía, de esotéricos, hablan de desencarnados, ¿no? Que influyen. Los que desencarnan siendo alcohólicos, etcétera, que tienen vicios, se pegan de alguna forma como al campo áurico y te hacen tener esos pensamientos. Y ya no eres tú, ya eres la otra persona que influye en ti. Y bueno, solo una reflexión antes de dormir. Porque es cuando uno se le vienen los pensamientos, pero también te piensas a cuestionar. Entonces, ¿está mal pensar? O sea, los que meditan y demás, está bien, dejan fuera los pensamientos, pero también la parte de cuestionar, de racionalizar, de tener pensamiento crítico es parte de uno. Pues, si no tuviéramos pensamientos, seríamos totalmente personas sin voluntad, sin albedrío y sin nada. Por eso también son los pensamientos. También no podemos satanizar un pensamiento para escoger una decisión, ¿no? Entonces ahí está el dilema sobre qué hacer, cómo actuar, qué decir. Pero eso lo carga la mente superior o el espíritu, que es como el chofer que nos debe dirigir y no la mente inferior. Porque si caemos en la mente inferior podemos caer a la deriva de infinidad de cosas y de energías no tan provechosas para nuestro bien. Entonces, pues si tienes ansiedad o depresión o lo que sea, poner atención a esos pensamientos. En la parte oriental hacen mucho énfasis en la mente, en la meditación, y yo casi no lo practico, pero pues yo sé que funciona por personas que han dicho y demás. Entonces parece que la meditación puede ser la clave para estas cosas. Un exceso de pensamientos y demás, que muchas veces nos pueden llevar a matarnos lentamente si no controlamos con las riendas, ¿no? Bueno, muchas veces también nos hacemos ideas que no son, ¿no? O sea, nos hacemos ideas mentales de cosas, de personas, de lugares, etcétera, etcétera. Y resulta que no son así, pero nosotros nos hacemos todo un show en la cabeza. Y resulta que no eran así. ¿Cuántas personas a mí me han dicho, no? Me llegaron a decir que pensaban que yo era así de otra manera, etcétera, hasta que conocen a uno, ¿no? Pero también hasta qué punto conocen a uno o conocemos a los demás.
somos personajes en esta vida. Reaccionamos a emociones que, dependiendo del día, como está alineado los astros, vas a actuar de otra manera, etcétera. Pero aquí, hablando de este tema que pertenece en esta ocasión a la mente, ¿cuántas veces nos hacemos ideas y pensamos mal de otra persona, y etcétera, etcétera? Y resulta que no es así, ¿no? O otra persona piensa mal de uno, que uno actuó de esta manera por tal razón, pero es totalmente erróneo. Entonces, ni modo de penetrar en la mente de alguien, ¿no? Una vez alguien dijo, no, si alguien pudiera leernos los pensamientos, o sea, como dando a entender, pues, ¿qué pasaría? O sea, ¿a qué le temes si leen tus pensamientos? Y es verdad, ¿no? ¿Qué pasaría si pudiéramos leer los pensamientos de las personas? Como una especie de telepatía. Descubriríamos muchas cosas, ¿no? Si nos mienten, etcétera, etcétera. Pero todo es una conspiración entre nosotros mismos, porque realmente muchas veces no sabemos si es así o si no es así, porque no somos telépatas, ¿no? Entonces es como esa especie de venda en la que estamos, que estamos vendados, cegados, porque no sabemos verdaderamente las intenciones a veces de alguien, o cómo piensa, o si es honesto, o si habla con la verdad, porque uno puede hablar muchas cosas, pero estar pensando otra, o tener otras intenciones y demás. Todas son cuestiones mentales. O también se habla de la bipolaridad, ¿no? Que un día estás feliz, al rato estás enojado, pero es que en este mundo es de lo que estamos hechos, ¿no? Para aquí, de las emociones. Es lo que le da sustento al humano, que muchos hablan que ser negativo se alimenta de nuestras emociones negativas, etcétera. Pues eso o sea, no lo niego, pero tampoco lo confirmo. Pero puede ser que sí sea, ¿no? Porque aquí lo que reina son las emociones. De las decisiones mentales que has creado. Aunque quién sabe si realmente fueron hechas con albedrío o impuestas porque no había otra opción. Entonces, tú puedes estar pensando otra cosa, tener otras intenciones, pero otra persona va a pensar que eres de esta manera y otra, sin ser así, simplemente es su opinión y lo que él cree de acuerdo a su mente. Y nosotros también muchas veces actuamos así, ¿no? ¿Y cómo saber si es así o no? Porque no podemos leer las mentes. Es un misterio fascinante descubrir este entramado mental. Como hay personas que se conectan al enchufe de un pensamiento, ¿no? Y actúan y hablan o demás de acuerdo a donde se conectaron a ese pensamiento, no sé si colectivo, egregor, colmena, de la sociedad en la que estamos. Pero bueno, yo creo que la parte superior de nosotros, el espíritu o la conciencia, es la que tiene las riendas para guiarnos. Solo hace falta desempolvarla y estar más cerca de ella que de la parte más mundana, que es la que es afectable bajo muchas influencias. Que los gnósticos decían, el que ya sabe todo esto tiene que vencer esas influencias y ya no es víctima del destino. Eso es a lo que debemos llegar. A ya no ser regidos por estas emociones, por estas influencias que a fin de cuentas son mente. Bueno, bye. Pero ya para acabar, aclarar que yo estoy convencido, aunque no puedo ver ni tengo pruebas, pero estoy convencido que estos demonios y demás son los causantes de muchos tormentos mentales que nos hacemos día a día. Depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera. Decisiones densas y demás. Son por los demonios, por estas fuerzas de tinieblas donde estamos.
Y bueno, por eso nos hacen actuar de alguna u otra manera. Así. Entonces hay que tener cuidado porque pues a uno le impresiona, ¿no? Como hay casos de personas que oyen voces y les dicen que asesinen, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo va a estar bien eso? O los tormentos mentales que nos hacemos día a día. Cuántos pensamientos no llegan y vienen una y otra vez. Que es la mente del predador, que dirían por ahí, ¿no? Y como vuelvo a reiterar, la parte hinduista, toda esa hacen énfasis en deshacernos de estos pensamientos con meditaciones y poniéndonos como el espectador de los pensamientos que llegan. Porque es increíble los pensamientos que nos llegan día a día y las decisiones que tomamos en base a esos pensamientos. Y todo el entramado de esta existencia material, física, se basa precisamente en los pensamientos que tenemos. Así es como actuaremos. Entonces hay que limpiar la mente de estos parásitos o como sea, estas influencias demónicas, satánicas. Y hay que reconocer cuando el pensamiento es verdaderamente de uno. Y cuando uno actúa verdaderamente, por decirlo, con la parte divina, con la parte del espíritu, con la parte de fuerzas, pues, que no sean negativas, ¿no? Porque estas fuerzas negativas nos influyen, pero para perdernos, para nuestra perdición. Para eso. Porque pues, son las enemigas. En el Pista Sofía habla cómo estamos revestidos y demás. Estas influencias o actualmente dicen que de chips o yo qué sé. Muchas veces nos peleamos entre los humanos mismos, las guerras y todo, sin saber que los que se benefician son las entidades que nos aborrecen. Entonces, muchas veces los mismos demonios actúan, mueven el ajedrez y demás, y los humanos se matan entre ellos, discuten, se maltratan, sin saber que nosotros estamos para apoyarnos, no para odiarnos, ni para maldecirnos, ni nada. Pero todo esto es por obra de Satanás, ¿no? Que nos quiere separados y demás, peleados. Es increíble a veces por una estupidez nos peleamos, etcétera. Ahorita como está la guerra de Rusia y demás, por territorios imaginarios y demás cosas. Que te das cuenta que la base de la existencia de este plano se basa en todas estas emociones densas. Esta obra de teatro se basa en eso. Pero hasta el humano, si realmente venciéramos estas emociones, estos pensamientos que nos infunden, no nos atacaríamos unos a otros, más bien nos ayudaríamos. Porque muchas veces una persona no es ella, sino son demonios que están en ella. Muchas personas son pura cáscara sin espíritu y son demonios los que actúan. Y esos demonios son los que causan conflictos entre unos y otros. Un espíritu entre otro espíritu no creo que se haga daño. Pero las capas que tenemos unas a otras, sí que nos hacemos daño entre nosotros. Estas capas demoníacas, rellenas de pensamientos, de emociones, etcétera, etcétera. En el gnosticismo, en el Pista Sofía y demás, se hace énfasis que los arcontes, de ellos heredamos la rabia, la lujuria, el odio, la envidia. Estas son cosas que tienen ellos, pero que nosotros las heredamos al encarnar aquí. Porque ellas nos revisten al encarnar con estas emociones. Por eso sentimos envidia, sentimos celos, etcétera, etcétera. Y de ahí es la maquinaria de cómo funciona este plano que pues nos hace ser así unos a otros. Por estos malditos demonios que nos tienen así. Por eso entre hermanos se pelean. También por herencias, por mamón, el demonio, todo es por demonios. Entonces hay que poner atención a eso.